Estudiantes de tercer año de secundaria, bienvenidos a esta semana número 8 de clases virtuales en el curso de geometría. Bien, ya hemos estudiado lo que corresponde al tema de polígonos. Hemos visto la clasificación de estos, sea un polígono convexo, cuando sus ángulos son menores a 180 grados, no un polígono no convexo. También polígonos equiángulos si todos los ángulos son congruentes, equilátero, lados congruentes. Polígono regular si sus lados y sus ángulos tienen la misma medida. Fórmulas que me permiten también desarrollar en calcular el número de diagonales, diagonales totales, diagonales desde un vértice, la suma de ángulos interiores, ¿no? Que es importante a la hora de calcular el número de lados, número de vértices. Todo ello es importante para desarrollar correctamente, ¿no? Los problemas que se nos plantean. Muy bien, después de ello, vamos a continuar, ¿no? Con otro tema que también está dentro, que se trata de los cuadriláteros, ¿no? Y veremos a continuación la teoría detalladamente, la clasificación, algunas propiedades básicas también que se debe tener en cuenta en cada uno de estos cuadriláteros, ¿no? Muy bien, empecemos. Los cuadriláteros es un tipo de polígono que tiene 4 lados. ¿Qué figuras conocemos? Ya nosotros hemos visto, ¿no? Los cuadrados, el rectángulo, el rombo, el romboide, paralelogramo. Cada uno de ellos tienen propiedades en particular, ¿no? Que estudiaremos más adelante. Un cuadrilátero es una figura de 4 lados que puede ser convexo o no convexo, ¿no? Cuando es convexo, todos los ángulos son menores a 180 grados y además los ángulos internos como alfa, beta, tita, omega es igual a 360 grados. Elementos tiene vértices A, B, C, D. Los lados AB, BC, CD y AD. También las diagonales, ¿no? Diagonal AC y diagonal BD. Esto es un cuadrilátero convexo. Y además si yo trazo una recta, corta a la figura en 2 puntos. Luego está un cuadrilátero no convexo o cóncavo. Esta es una figura que tiene al menos un ángulo mayor de 180 grados. En el cuadrilátero ABCD, que es no convexo, las diagonales son, por ejemplo, AC y BD. Si yo trazo una línea, va a cortar a la figura en más de 2 puntos, ¿no? Esto es un cuadrilátero no convexo o también llamado cóncavo. Continuamos. La clasificación de los cuadriláteros convexos que nosotros estudiaremos, según el paralelismo de sus lados opuestos, los cuadriláteros convexos se clasifican de la siguiente manera. Primero están los trapezoides. Es un tipo de cuadrilátero convexo que no presenta lados opuestos, ¿no? Lados opuestos paralelos. Ustedes observan AB, BC, CD, AD, sus lados son no paralelos, ya que van en diferentes direcciones. En algún momento se van a cortar en un punto. ABC es un trapezoide cualquiera, allí tenemos en la figura, pero este tiene una clasificación en simétrico y asimétrico. ¿Qué quiere decir que es un trapezoide simétrico? Es aquel en el que una de sus diagonales es mediatriz de la otra. Y ya hemos estudiado que es una mediatriz. Es una recta perpendicular en el punto medio, ¿no? Aquí me dicen, una de sus diagonales es mediatriz. Ustedes observan la diagonal, ¿no? Desde B
hasta D. Ahí está, forma un ángulo de 90 grados. También existe un eje de simetría. Observamos que se generan dos triángulos congruentes que tienen lados y ángulos de la misma medida. Por ejemplo, alfa, tita, gamma, beta y también los lados A y B. Y ángulos de 90 grados, ¿no? Este es un tipo de trapezoide simétrico. Luego está el trapezoide asimétrico, es aquel que no tiene ninguna simetría. Es también llamado trapezoide irregular. Observamos que los lados van en distintas direcciones, ¿no? Que en algún momento se pueden cortar en un punto. Por ejemplo, el lado B y el lado D, ¿no? El lado A y el lado C. Esto ocurre con los lados que son opuestos. Entonces, los trapezoides se dividen en simétricos y asimétricos. Simétricos en el que genera figuras congruentes, y asimétrico no existe ninguna, se podría decir, no genera ninguna figura congruente, ¿no? A diferencia del otro tipo de trapezoide. Luego también tenemos los trapecios. ¿Cómo se definen ellos? Son cuadriláteros que solo tienen dos lados paralelos, los cuales son denominados bases. Ya sus lados paralelos. Recordemos que son ¿qué significa paralelos? ¿No? Aquellos que van en una misma dirección, nunca se van a cortar. Ya estos son los lados paralelos. En un trapecio me dicen que estas son denominadas bases, ¿no? O sea, la base mayor, la base menor. También los trapecios se clasifican, ¿no? En el escaleno, isósceles y rectángulo. Cuando me dicen escaleno, se refiere a aquel que tiene sus lados no paralelos desiguales. Obviamente, todos sus lados poseen diferentes medidas, sea el lado AB, el lado CD, ¿no? BC y AD. Todos sus lados no paralelos son desiguales. A y B. A es diferente de B. En este caso, bueno, en el escaleno, las rectas BC y AD son paralelos, ya que son las bases, ¿no? La base menor y la base mayor. En todo tipo de trapecios se va a cumplir que el ángulo alfa más beta es igual a 180. ¿Por qué? Como estas rectas son paralelas, se puede aplicar los tipos de ángulos, que serían los conjugados, ¿no? Que estos son suplementarios, forman una C, ¿no? Beta más alfa será igual a 180 grados y gamma más tita igual, ¿no? La misma propiedad, son suplementarios. Esto es en un trapecio escaleno. Luego tenemos un trapecio isósceles, es aquel que tiene sus lados no paralelos de igual longitud. No paralelos de igual longitud. Por ejemplo, los lados no paralelos en este trapecio es AD y BC. Nuestros lados no paralelos son iguales, ya que se trata de un trapecio isósceles. Si son iguales, también sus ángulos a los que se oponen serán congruentes. Alfa, alfa, tita y tita. Ahí está el lado A. Esta BC también es A. Se puede aplicar algunas propiedades, ¿no? Como los ángulos conjugados, que alfa más tita es 180 grados, ¿no? Que son suplementarios. Y AC, la diagonal será igual a BD. Ya, siempre en un triángulo isósceles, sus diagonales serán iguales, ¿no? La diagonal AC y BD. Luego tenemos un trapecio rectángulo. Aquí me dice que en uno de sus lados no paralelos
es perpendicular a las bases, sea AB, ¿no? Ahí está, AB 90 grados, forma con las bases, ¿no? La base BC y AD. De la misma manera puedo aplicar los ángulos que forman una C, que son los ángulos conjugados internos. Estos son suplementarios, ¿no? Alfa más zeta igual a 180 grados. Recuerda que los trapecios se clasifican en escaleno, isósceles y rectángulo. Luego están las propiedades del trapecio. Existen dos, una que es la base media del trapecio o también llamada mediana. Ya esta base media va a unir los puntos medios de los lados no paralelos, en este caso AB y CD. Un punto P y Q, esta unión es la base media o mediana. Como aquí hay dos bases, se calcula con la semisuma de ellas, A más B sobre 2. Esta es la base media de un trapecio, ¿no? Ahí está. Cuando les pidan la base media es la semisuma de las bases, base mayor más la base menor sobre 2. Luego tenemos un segmento que va a unir los puntos medios de las diagonales, que sería en este caso PQ. Ya este PQ se calcula restando la base mayor menos la base menor sobre 2. Estas son las diagonales, segmento que une los puntos medios de las diagonales de un triángulo. Luego están los paralelogramos. Estos son cuadriláteros convexos que tienen sus pares de lados opuestos que son paralelos, sea AB y CD, BC y AD. AB es paralelo con CD, ahí están esas dos rayitas, ¿no? Del símbolo paralelo. Y AD también es paralelo con BC. Propiedades. En todo paralelogramo, los lados opuestos son congruentes. O sea, tienen la misma medida a pesar de que son paralelos. BC igual a D. En todo paralelogramo, los ángulos opuestos son congruentes. El ángulo A será igual al ángulo C. El ángulo B es igual al ángulo D. En todo paralelogramo las diagonales se bisecan también. AO será igual a OC y BO es igual a OD. Clasificación. ¿Cómo se clasifican los paralelogramos? Primero está el romboide. Es aquel paralelogramo que tiene los lados consecutivos de diferente longitud y sus ángulos interiores tienen medidas distintas de 90 grados, ¿no? Este es un romboide. Luego tenemos un rombo, es aquella figura que tiene todos los lados congruentes. Cuando tiene todos los lados congruentes, ¿qué tipo de polígono será? Es un polígono equilátero, ¿no? Ahí observamos que las diagonales de este rombo se intersectan formando un ángulo de 90 grados. Además, allí tenemos alfa y tita. También forma triángulos congruentes, ¿no? Alfa, tita, también para los 4 triángulos. Y todos los lados serán de la misma medida. Esto es, ¿no? Con respecto al rombo. Luego tenemos que un rectángulo es aquel paralelogramo que tiene sus lados consecutivos de diferente longitud, sea AB es igual a BC, no, en este caso, perdón, AB es A y BC es B, son de diferente longitud. Y las medidas de sus ángulos interiores son iguales a 90 grados. Este se trata de un polígono que es equiángulo. Todos estos ángulos miden 90 grados, ¿no? Otro nombre que se le conoce al rectángulo es el cuadrilongo, ¿no? También se le llama así cuadrilongo, en este caso A, B, C, D. También puede ser considerado un polígono equiángulo, ¿no? Equiángulo o
cuadrilongo, cualquiera de los dos recibe el rectángulo